¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Escaparate en este lunes, en el que vamos a desmontar un mito, o por lo menos lo vamos a intentar. Llevan desde pequeños insistiéndonos, dándonos la matraca, con que en la selva solo hay una ley, y es la ley del más fuerte. Pues miren, creo, y lo veremos hoy, que ni en la selva, ni en un jardín, ni en un huerto es el fuerte el que gana. Si se fijan, en los ecosistemas, estamos hablando de jardines, huertos, selvas, son ecosistemas con seres vivos que se interrelacionan entre sí. Y gracias a esa interrelación es que todo funciona. Es decir, hay que entenderlo como un todo en el que es una cadena en que todos los eslabones están asociados los unos con los otros. Si se lo paran a pensar, en caso de que hubiera ganadores y perdedores, seguro que entre los ganadores no estaría el ser humano. Y les voy a explicar, hay muchos motivos, pero les voy a explicar uno de ellos. El ser humano normalmente trabaja para sí mismo. Sin embargo, las plantas, los animales, trabajan entre sí con unos objetivos, vamos a decirlo así, comunes, aunque no se lo hayan pensado, que seguramente no lo pueden pensar, pero forma parte de toda esa cadena natural que constituye los ecosistemas. Si lo piensan, el ser humano siempre toma el camino más corto, el atajo. Para eso, si hay algo que le molesta, pues por ejemplo en un huerto lo que hace es echarse la mochila a la espalda y sulfatar. Y con ese pesticida se carga lo que se quería cargar, pero a veces también lo que no le interesaría cargarse, pero bueno, es un mal necesario. Por todo eso, vamos a ver hoy que en la selva, ni en el huerto, ni en los jardines, predomina la ley del más fuerte, sino que a veces, teniendo una estrategia, se puede mirar más allá y conseguir objetivos mucho más sanos, más respetuosos con el medio ambiente y, sobre todo, que sean más lógicos y más coherentes. La protagonista de hoy, mírenla. Pues ahora vamos a colocar las larvas de Adalia en las cajitas de suelta, ¿vale? Entonces, así distribuimos de manera un poco homogénea todo el contenido que viene mezclado con el trigo sarraceno para poderlo distribuir mejor y que las larvas se adapten en el transporte. Y entonces, una vez que están todas las larvas en la cajita, ahí estamos, la colocamos en el árbol para que ellas puedan ir saliendo y colocándose e instaurándose donde encuentren los focos de trabajo. Así, muy bien. Ya me parece que está. Estaban viendo a la ostense Lorena Escuer, que es bióloga y directora técnica de la empresa Hydrobiology, explicando a operarios, en este caso de la capital aragonesa, algunos consejos que tienen que aplicar a la hora de cuidar, por ejemplo, determinados árboles, determinados ejemplares o determinados jardines. Lorena, bienvenida al Escaparate. Hola Sergio, buenas tardes. Y es que estábamos viendo el ejemplo en la capital aragonesa, pero asesoras en ciudades como Barcelona, Huesca capital, Zaragoza, Bilbao, en un montón de ciudades, ¿no?, acerca de estos temas. Sí, así es. Bueno, estamos aquí, somos de Huesca, tenemos la sede en Almudévar, pero la verdad es que trabajamos en ámbito nacional y bueno, la verdad es que es algo estupendo porque también podemos contrastar diferentes climatologías, conocimientos, especies arboladas, y eso también nos ayuda a ampliar, pues bueno, nuestro conocimiento. ¿Gana el más fuerte? No necesariamente, tú muy bien lo has dicho en la introducción, que muchas veces parece que siempre el más grande y el más fuerte es el que tiene que ganar la batalla, y por ejemplo en el tema que aquí desarrollamos, ¿no?, el maravilloso mundo de los insectos, el humano va a perder, porque, pues, por ejemplo, si se extinguiera el humano en la Tierra, los insectos enseguida volverían a colonizar y bueno, probablemente estarían mejor que con nosotros, ¿no? En cambio, si fuera al revés, si los insectos desaparecieran, que es un poco la tendencia que estamos viendo, la desaparición silenciosa de los insectos, nosotros sí que tendríamos serios problemas y probablemente nosotros desapareceríamos muchísimo antes. Luego, bueno, son pequeños, parece que insignificantes, pero muy importantes para nosotros sin saberlo. Una tendencia muy peligrosa, ¿no? La de la desaparición de determinadas especies de insectos.
Así es, y bueno, pues lo que decimos, siempre han gozado de mala fama, porque parece que los insectos no son tan atractivos como pues, bueno, otros animales, y sin saberlo pues nos aportan un montón de beneficios. Y veas el caso de abejas, abejorros y otros muchos polinizadores, que dependemos de ellos para, bueno, simplemente para alimentarnos, ¿no? Y bueno, pues no lo sabemos apreciar, parece que sí, que ahora ya vamos cambiando un poco la mentalidad. Y bueno, pues esta es un poco la tendencia, que hemos abusado de ciertas materias activas, productos fitosanitarios, que sin darnos cuenta nos están llevando a la situación actual de un declive en las últimas décadas de hasta un 47% de desaparición de insectos. Has puesto un buen ejemplo, el de las abejas y abejorros, que si no me equivoco, el ser humano tiene mucho que ver en su desaparición o en esa tendencia que le está llevando a desaparecer, y no sabemos lo que eso puede conllevar para todo el planeta, ¿no? Exactamente, porque muchos de nuestros cultivos, frutales, horticultura, dependen directamente de los polinizadores. Y por eso, bueno, desde la Unión Europea hace ya unos años pues se están reduciendo materias activas que se sabe que son dañinas para estos insectos polinizadores. Entonces, bueno, sí que es cierto que la tendencia es a que bueno, tenemos que evitar todo ello, y somos conscientes del problema que tenemos entre manos. Entonces hay que trabajar para evitar todo eso. Hay otra cuestión que también creo que la tendencia es a ir implantando cada vez más zonas verdes dentro de las grandes urbes, de las ciudades, que es algo que durante muchas décadas se ha tenido un poco, digamos, al margen. Es decir, la ciudad era ciudad, y si uno quería ir y ver verde, ese verde relajante, pues que se vaya al campo. ¿Esto está cambiando? Esto está cambiando, y además es muy interesante el punto de vista en el que se está invirtiendo todo, y siempre se ha creído que la naturaleza tenía que estar en los bosques, fuera de las ciudades, en la selva, y realmente ahora estamos viendo que está pasando lo contrario, que realmente por acción del hombre, pues por destrucción de hábitat, veas el caso de la agricultura, acabamos con los márgenes, recursos florales, por tanto, para todos estos insectos beneficiosos para nosotros, ellos empiezan a no encontrar en el campo o fuera de la ciudad lo que son alimento y refugio. Y en cambio hay estudios que demuestran que, por ejemplo, los abejorros tienen mejor vida dentro de las ciudades. ¿Por qué? Precisamente por lo que comentas, que antes no se tenía en cuenta, pero ahora se está trabajando mucho más toda la parte de fomentar la diversidad y la naturaleza en la ciudad, y los parques y jardines son evidentemente claves para ello. Son muy importantes para nosotros mismos, para el ser humano, nos aportan muchísimos beneficios y mejora nuestra calidad de vida, pero también para estos pequeños habitantes que siempre han sido los grandes olvidados, y que ahora, frente a los problemas que encuentran en el campo o en el exterior, que dificultan su alimentación y refugio, tienen que venir a la ciudad. Es súper interesante. Sí. Voy a pedirte, por favor, Lorena, esa revista que hay encima de la mesa. Enséñasela a todos los espectadores que están en esa cámara de allí, para que vean esa portada. Esa portada es una foto de un estudio que precisamente ha llevado a Lorena Square a alzarse con un premio nacional de parques y jardines de esa revista, precisamente Parhab, que es la gran referencia en España en lo que se refiere a parques, jardines, espacios naturales, entornos verdes. Un premio nacional, Lorena, ahí es nada. Sí, la verdad es que, bueno, estamos muy contentos porque, bueno, la articulación, colaboración con Amino Carballo, que es paisajista que trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona, y bueno, la verdad es que un poco al hilo de todo esto y del trabajo que ambos vamos desarrollando, yo directamente con los insectos y él desde la gestión de proyectos en el Ayuntamiento, empezamos a ver que era necesario un poco hablar bueno, pues de lo que estamos hablando, de qué está pasando realmente con los insectos y dónde reside realmente la naturaleza, ¿no? Campo, ciudad, ciudad no, que es lo que se ha pensado antes, y nosotros planteamos, ¿por qué ciudad no? Si estamos viendo que estudios demuestran que al revés, que la ciudad los necesita y que nosotros podemos aportar, ser aliados para que ellos vivan aquí a gusto y tengan sus recursos. Y bueno... Claro, porque esas zonas verdes y todos esos insectos, animales, todo ese todo al que hacíamos referencia antes, es el pulmón del planeta y por lo tanto de las ciudades. O sea, imagino que en ciudades como por ejemplo Madrid, que siempre se dice cómo cuesta respirar, se ve esa nube de humo. Claro, es que la vegetación, o mejor dicho, la deforestación que ha habido durante tantos y tantos años en ciudades como Madrid,
hace que no se pueda absorber toda esa polución. Claro, y por eso son necesarias las zonas verdes y de hecho también hay estudios últimamente que demuestran que los niños que viven cerca de zonas verdes o se relacionan, el patio del colegio está cerca de zonas verdes, tienen una mejor calidad de vida y mejor rendimiento. Luego realmente es algo verdaderamente interesante y que bueno, hay que tener en cuenta sin duda. Eso hay que estudiarlo, ¿eh? Sí. Desde luego es un campo súper interesante. Sí, sí, y que no debemos olvidar. No, no hay que olvidarlo. Vamos a empezar a hablar de plagas porque precisamente ese artículo de lo que más se ocupa es de plagas y control biológico de plagas, es decir, cómo luchar contra una plaga de manera natural, vamos a decir natural, es decir, tratando de que el ecosistema se complete y por lo tanto sobre eso que nos molesta. ¿Me estoy explicando mal? Sí, sí, no, perfecto. Entonces, ¿cómo se puede controlar biológicamente a una plaga? Bueno, para empezar, partimos de una pura observación de la naturaleza. El control biológico existe de manera natural en nuestro entorno, no es algo que hayamos inventado ni mucho menos. Existe y lo que hacemos es observar y utilizarlo a nuestro beneficio. Es decir, sabemos que ciertos animales, como por ejemplo las mariquitas, su alimentación es a base de otros insectos, como por ejemplo el pulgón. El pulgón es un insecto que a nosotros nos suele ocasionar bastantes problemas. Muchísimos. Por ejemplo, en huertos es un gran problema. Sí, porque lo devoran todo. Claro, claro. Y en jardinería pública, pues bueno, no nos afecta al fruto, pero nos está afectando al árbol y nos está generando melazas, que son esas sustancias pegajosas que luego llega la gente a sentarse al banco y se pega. Entonces, bueno, realmente cómo podemos combatirlo de una manera sencilla, natural y sobre todo respetuosa, evitando químicos. Pues en este caso algo tan sencillo como liberar mariquitas que sabemos que se comen ese pulgón. Así de sencillo. Pero así de sencillo, es decir, podemos llegar a un espacio verde, soltar, no sé, se me ocurre, 50 mariquitas, porque además Hydrobiology, la empresa de la que eres directora técnica, vende unos botecitos con insectos que sirven para controlar esas plagas. No sé si hay botecitos con mariquitas. Hay botecitos con mariquitas y hay botecitos con diferentes estadios, es decir, no solo adultos, sino también larvas, los que son las fases iniciales de las mariquitas. Anda. Y por ejemplo, nosotros los liberamos en fases de larva. ¿Por qué? Porque la mariquita adulta vuela. Claro, efectivamente. Y a nosotros nos interesa controlarla y sabemos que su ciclo dura aproximadamente 3 semanas. Entonces nuestra estrategia, que antes lo planteabas al inicio, ¿no?, de que tenemos que tener una estrategia, pues nuestra estrategia es mantener a la mariquita el mayor tiempo posible en nuestro cultivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Liberándola en forma de larva. Esa larva va a estar presente en nuestro árbol y va a necesitar comer esos pulgones para seguir su ciclo biológico, es decir, seguir creciendo, mudando, cambiando estadios, hacer su metamorfosis en una pupa y emerger el adulto en forma de mariquita, tal y como lo conocemos. Por lo tanto, de esa manera la mariquita entiende que ese es su hábitat. Claro. Y se queda y hace su tarea, vamos a decirlo así. Sí, su tarea, que es para nosotros es un trabajo. O sea, digamos que son como jardineros silenciosos que están allí cuidando del árbol sin que nosotros nos demos cuenta. Como las mariquitas, utilizamos otros muchos insectos, lo que pasa que, bueno, el más conocido y el que siempre ponemos como ejemplo es la mariquita, porque es como el que todo el mundo va a conocer y que probablemente haya visto más de una vez, y en huertos ya sobre todo. Claro, y en huertos es que hay tantas plagas que pueden echar a perder los distintos cultivos. Si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tenemos tomates y llega la mosca blanca que se come los tomates, jolín, ¿cómo combatir contra la mosca blanca? Lo último de todo sería utilizar insecticidas o pesticidas, ¿verdad? Nuestra estrategia siempre va a ser esa. Hay varios métodos para, bueno, trabajamos lo que es la gestión integrada de plagas y ahí nos vamos a centrar en intentar evitar el uso de químicos. Los químicos siempre van a estar en último lugar. Y sí, por ejemplo, para la mosca blanca no utilizaremos mariquitas, pero tenemos otro tipo de insectos que también se alimentan de mosca blanca y que los utilizamos como enemigos naturales para depredar esa plaga. Muy bien. Lorena, tenemos que ir un momentito a publicidad, pero esto está tan interesante que vamos a seguir a la vuelta y vamos a ver qué es lo que hacen los pesticidas con la tierra. Vamos a ver si a Lorena le gustan los insectos desde chiquitica y por eso ha querido dedicarse a todo esto. Enseguida, estamos de vuelta con Lorena. El escaparate.
Y seguimos después de esta breve pausa publicitaria hablando con Lorena, porque todos esos jardines, todos esos espacios verdes no solo se notan únicamente a nivel estético, lo hemos dicho antes, en las ciudades. No, para nada. Es que tienen repercusiones en la salud, en el medio ambiente, ¿no, Lorena? Así es. Repercusiones muy importantes, que las ciudades florezcan, vamos a decirlo así. Que suena muy poético. Sí, ahora digamos que lo que hablamos es como dejar paso a que la naturaleza entre en la ciudad, que siempre se ha creído que las ciudades limpias de hierbas o de la palabra mala hierba, que es un concepto que hay que cambiar, realmente nos aboca a otras cosas, es decir, la mala hierba parece que también goza de mala fama, de hay que quitarla, ¿no? Malísimo. Cuando la ves entre las aceras o en los pies de árboles, y realmente controlada en cierto modo, evidentemente, nos va a aportar un montón de beneficios porque van a salir flores y esas flores van a atraer a estos insectos que queremos en la ciudad. Espera, esto quiere decir, por ejemplo, en comarcas como La Hoya de Huesca, prácticamente en toda la provincia hay mucha huerta, mucho huerto. Sí. ¿Esto quiere decir en algún caso que esos huertos no tienen que ser limpios y que se vea todo tierra y únicamente el fruto que hemos cultivado, sino que además de eso tiene que haber vegetación alrededor de esos cultivos? Realmente sí. Realmente lo que estamos queriendo decir es que hay que establecer zonas de refugio, véase márgenes, si pueden ser diseñados con flores atractivas para nuestros insectos beneficiosos, mejor que mejor. Por ejemplo, caléndulas, la lisum, son flores que todo el mundo tiene, que suelen salir y que además son muy beneficiosas para nuestros insectos beneficiosos, las aquileas, centaureas, todas estas flores que bueno, tienen flor otoño, primavera, las caléndulas en invierno, nos aportan un montón de cosas buenas para refugiar y alimentar a estos insectos. Entonces, huertos limpios y sin márgenes, no. Si quieres tener unos buenos aliados y... Limpios, exacto. Bueno, entre comillas. Es mejor, pues eso, con su vegetación, ¿sí? Con su margen, porque allí hay vida. Y si acabamos con ello, realmente estamos desequilibrando ese ecosistema que está allí implantado, aunque nosotros no lo veamos. Por lo tanto, tenemos una vida a medias, si no. Exactamente. Oye, Lorena, ¿desde pequeña has sabido que querías dedicarte a esto? La verdad es que no. ¿Cómo surgió? Sí que tenía claro que me gustaba la biología, pero fue curioso porque siempre era más de microscopio, de lo que sería biología sanitaria, hasta que empecé la carrera. Entonces estamos los biólogos de bata, que son los sanitarios, o los biólogos de bota, que somos los de campo. Y en el momento que empecé primero de biología me di cuenta que yo me pasaba al bando de la bata a la bota, y la verdad es que encantada con la elección. Ya sabes lo que dicen, que no hay mejor laboratorio o laboratorio más eficiente y más certero que la naturaleza, ¿no? Totalmente, así es. Por lo tanto, mejor con la bata y en la naturaleza. Y además con otros proyectos, porque Hydrobiology también se dedica a enseñar, por ejemplo, a niños la importancia de los insectos, ¿no? De hecho, una iniciativa muy chula es el Hotel de Insectos. Quiero que les cuentes a los espectadores en qué consiste. Pues bueno, como creemos que todas estas, lo que hemos ido comentando, ¿no? Hay que cambiar culturalmente esa idea de malas hierbas, insectos malos, y qué mejor manera de empezar con todo ello que por los más pequeños. Ellos van a ser el futuro y también son los mejores para luego llegar a casa y contarlo, porque el papá, el abuelo siempre va a estar más atento a lo mejor a lo que le cuente el niño. Claro. Entonces hay que cambiar esa filosofía y empezamos por ellos. Y por ejemplo, una iniciativa muy chula que hemos hecho por ejemplo este verano en diferentes sitios, tanto en Huesca como en Toledo incluso, es montar pequeños hoteles para insectos. Son muy didácticos. Y bueno, lo que hacemos es utilizar diferentes hábitats que sabemos que esos insectos en el medio natural les sirve a ellos de refugio para recrearlos pues bueno, en nuestros jardines, en nuestras casas, en nuestros patios de colegio, creando diferentes hábitats o diferentes habitaciones, como yo lo llamo. Cada habitación tiene un material, una piña, o piñas, o cañas de bambú, o troncos, y dependiendo del material va a ir a vivir o a colonizar un insecto diferente. Qué importante es eso, ¿eh? Porque los niños a veces, lo que decíamos antes, están muy en el pupitre y poco viendo lo que tienen que ver.
¿o no? Sí, es una manera de que contacten directamente. Es como cuando hacemos sueltas de insectos, que cada vez lo hacemos más, y vienen los niños del cole pues a ver un poco en qué consiste eso, y luego son ellos los que llegan a casa y cuentan que han visto la larva de mariquita, que se va a comer al pulgón, y ya desde pequeñitos empiezan un poco con pues, todo ese contacto con la naturaleza y con los pequeños bichos. Fíjate, qué mundo, ¿eh? ¡Qué mundo! Lorena Square, bióloga y directora técnica de Hydrobiology, muchísimas gracias por venir al escaparate y contarnos cómo debemos cuidar y proteger nuestro jardín, algo muy, muy importante. Gracias a Muchísimas vosotros.